Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. ¿Qué Agradecemos. mañana? Sí, ¿qué mañana? ¿Qué mañana? No, está bien, y es una mañana intensa y todos estos días van a ser días así con mucho interés de la gente. Le agradecemos que confíen en este programa para enterarse. Hoy vamos a conversar con una joven abogada. Ella fue coordinadora, portavoz de Participación Ciudadana. Bueno, se desempeña como abogada y sabemos también que tiene una postura frente a este tipo de casos. Lady Blanco García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Buenos días. Sí, a mí, cuando dicen ex coordinadora, me da como un corazoncito porque sigo siendo parte activa Sí, claro. de Participación Ciudadana y obviamente nosotros como capítulo de Transparencia Internacional pues seguimos desde la organización pues todos los temas de corrupción y todos estos casos que se han ventilado en la justicia. Evidentemente es muy pronto para este gran documento, que es un documento de más de 2.000 páginas, 2.120 páginas creo, pero ya hemos visto algunos elementos también, el impacto que tiene desde que se produjeron los primeros arrestos, Así es. en parte de la militancia política, el tipo de debate, cómo se conduce. Entonces, una opinión tuya sobre cómo ves este proceso. Mira, primero decir que yo creo que la sociedad dominicana a veces pensamos que ya no va a haber más corrupción o que ya no puede salir más que nos asombre. Y lamentablemente lo que hemos visto con este caso, y que, bueno, la magistrada Jenny Berenice ha dicho, es el caso más grande del lavado de activos, de la historia, o sea, bueno, dentro de los casos de corrupción, de la historia de la República Dominicana. Y yo creo que lo que hemos visto, sobre todo al principio, que fue la orden de allanamiento, que es la que tuvimos la gran mayoría acceso, y luego el día de ayer la medida de cohesión, decimos, no, es que ¿cómo pudo haber una estructura tan mayúscula en el Estado Dominicano? ¿Cómo pudo haber tanta corrupción, tanto dejar hacer? Porque ahí hay varias cosas que hay que decir. Mucha corrupción y mucha omisión. ¿Por qué? Porque esta corrupción que hemos visto, que incluye, como vimos, el ministro de Hacienda, Contraloría, el ministro de la Presidencia, Bienes Nacionales, Catastro, el Banco de Reserva, nos da la impresión de que los órganos de control y persecución, como bien ya lo hemos dicho anteriormente, pues no existían en el país. Porque ¿dónde estaba una Cámara de Cuentas? ¿Dónde estaba la misma Contraloría de la República? Bueno, parte de la corrupción. ¿Dónde estaba la Dirección de Compras y Contrataciones? Bueno, en omisión. Entonces, tú te das cuenta que para lograr estos tipos de corrupción, con este nivel de estructura mayúscula y perversa, según lo que establece la medida de cohesión y lo que establece el Ministerio Público, realmente era porque se creían dueños de este país y pensaban que iban a permanecer. Lady, los casos son, a ver si los detallamos, sí, y le vamos explicando a la gente la gravedad de cada uno, asociación de malhechores. Bueno, en la lavado, imputación, y hay que decir que también, como esto es una medida de cohesión, puede haber una ampliación de la acusación. ¿Qué quiere decir? Que puede haber más adelante más imputados y más hechos para tipificar. Ajá. Mientras tanto están asociación de malhechores, financiamiento ilícito de campañas, tenemos soborno, extorsión, colección de funcionarios, asociación de malhechores, estafa al Estado, fraude a escrituras públicas y privadas, o sea, un sinnúmero, y lavado de activos. Y ahí voy a decir que es importante que se haya traído el tema del lavado de activos, porque en el lavado de activos, ¿dónde están las penas mayores? ¿Puedes explicar brevemente en qué consiste esto? Así que la gente entienda, lavado de activos no es una DAIU que pusieron una lavadora, sino es esto y aquello. Mira, el lavado de activos es la consumación, obviamente, de distraer fondos públicos y hacer que esos fondos públicos parezcan lícitos. Eso es una de la misión del lavado de activos. Es como lavarte la ropa, como decimos en buen dominicano, lavarte la ropa, que parezca limpia, pero encima esa ropa está sucia y viene de una acción incorrecta, ilícita y abusiva frente al Estado. Ahora bien, ¿por qué traigo el lavado de activos? Porque en estos casos penales, o sea, en esta tipificación que ha presentado el Ministerio Público, están penas de reclusión menor y reclusión mayor. ¿Qué quiere decir? Que hay penas que oscilan de 2 a 6 años, dependiendo del tipo de delito, y la de lavado de activos, que es la que tiene la pena mayor, va dependiendo obviamente cómo se hizo, cómo se consumó el delito, pues va de 2 años a 6 años o puede ir de 10 años
a 20 años. Por la gravedad de este caso, ¿cuánto sería el máximo, según tu parecer? Mira, lo que hace en este caso el Ministerio Público es porque aquí no tenemos cúmulo de penas, aquí no tenemos como en otras Qué pena que no legislaciones. haya cúmulo de penas. Sí, bueno, en el Código Penal se está planteando, en la modificación del Código sí se está planteando el cúmulo de pena. ¿Qué hace el cúmulo de pena en otros países? Es que se suman las penas de los delitos dependiendo cuáles han sido por el juez decretado que sí, que incurrió en ese delito. Entonces aquí lo que se hace, en este caso la más alta es por la ley de lavado de activos. Que son 20 años. Que son 20 años, de 10 a 20 años. Entonces lo que hace ese Ministerio Público es computar, entender cuál es el crimen, la infracción mayor y solicitar esa infracción mayor. Ahora bien, hay Mayor que en el caso del pulpo, entonces, en este caso. Sí, pero hay que ver que recuérdense que en este caso que ha solicitado el Ministerio Público, que es un caso complejo, pues ya lo solicitó dentro de su medida de cohesión, hay una cantidad de imputados, que son 22, 20 a 22 imputados. Entonces, no todos los imputados tienen la misma tipificación, como por ejemplo, en el caso de Gonzalo Castillo, lo que se le imputa, lo que se le tipifica, el delito que se le está tipificando a Gonzalo Castillo es financiamiento ilícito de campañas. Ese es el único delito que se le está imputando a él. De todas maneras, yo me estuve observando y me llamó la atención porque ciertamente lo mencionan esto, pero le ponen el tema del lavado de activos. Sí. Entonces ahí lo graba, por si se quedara solo en financiamiento de la campaña, que es la ley electoral, las penas son mínimas, pero están asumiendo que hacer el procedimiento. No solamente son mínimas, sino que son irrisorias. O sea, Sí, para el nivel de impacto de esa corrupción, son irrisorias. Entonces Ahora, le ponen el tema del lavado de activos, porque con lo de recibir el dinero en efectivo, habría que determinar si él sabía o debió saber. exactamente. Que generalmente es el tema del lavado. La persona sabe o debe saber que la procedencia es ilícita. Sí, Eso tiene sería lo que se saber, en un tribunal. pero sí, bueno, en lo que establece es que yo creo que es muy difícil que quizás ese candidato no supiera, porque él No, pedía lo dice el más. expediente. Él pedía más. Sí, o sea, estamos partiendo del supuesto del expediente, de la medida de cohesión, es que no solamente se le entregaba el dinero para la campaña, sino que él exigía más, decía, él exigía más. Y yo creo que hablemos de eso, mis chicos, como yo les digo a ustedes también, que es el hecho de que nosotros en anterior ocasión hemos estado aquí hablando de las leyes electorales y por qué era tan importante que tuviéramos leyes electorales acorde a nuestra realidad, donde hubieran, contiendas electorales transparentes, democráticas y más justas. Y esto es un reflejo de por qué teníamos que apelar a una conciencia democrática de los partidos políticos, porque finalmente cuando vemos la estructura, sobre todo en esta medida de cohesión, quien salió primero a nivel interno dentro del partido, el que salió perjudicado de ese uso inadecuado y abusivo de los recursos del Estado, aparte del pueblo dominicano, fue el otro candidato, que era Leonel Fernández, dentro de su propio partido, porque primero fue a la interna de los partidos. Bueno, figura en el expediente el tema de que fueron recursos para la precampaña y luego como candidato. Te vamos a brindar un cafecito. Ciertamente hubo referencias. Aquí está Kenia. Muchas gracias por este café. Gracias, Kenia. Hubo referencias, uno recuerda cuando Reinaldo Pared Pérez habló de injusto de inequidad y de injusticia. Y Carlos Amarante dijo que se utilizó todos los recursos del Estado para imponer un candidato. Dijo que la principal distancia era la económica. Luego el expresidente Danilo Medina, conversando con sus seguidores en una conversación que fue difundida, habló de que esa había sido la campaña más cara de la historia. Pero lo peor es que fue para el pueblo dominicano la campaña, no fue con los recursos del propio partido que le damos nosotros para que hagan campaña, no, se utilizaron los recursos del Estado de manera lesiva al pueblo dominicano para hacer la campaña más cara. Entonces, el gran desafío es que no ocurra otra vez. Claro. O sea, ¿cómo está preparada la República Dominicana para que el financiamiento de los partidos políticos esté claro, que las normas estén claras, porque se está debatiendo esa ley? Sí. ¿Cómo tú ves las posibilidades de que
este tipo de situaciones se repitan, porque mañana vas a tener candidatos que están en los ayuntamientos, que están Así es. en el gobierno, que están en el Estado, y siempre como que el que está en el Estado se coloca en una posición privilegiada frente al resto. Mira, lo primero es que como sociedad dominicana siempre tenemos que estar vigilantes y demandando a los partidos mayor nivel de transparencia y también al órgano que tiene que velar por el monitoreo y las medidas cautelares, que en este caso es la Junta Central Electoral, pues que haga su trabajo de cara a lo que está llamado a hacer. Ahora bien, es cierto que a pesar de que se hicieron muchísimos esfuerzos, sobre todo desde la sociedad civil, que trabajamos en el CES, para tener una ley electoral mucho más amplia y verdaderamente preventiva, la realidad es que se dejaron los topes de financiamiento igual como están. Eso es una. Segundo, las medidas cautelares o las sanciones todavía para nosotros nos parecen irrisorias. Como por ejemplo, que tú tengas que dar, si te pasas del tope de la campaña, tú tienes que dar 3 veces de lo que te pasaste del tope, pero eso es el 5%, eso es mínimo para un partido político con los recursos que recibe. Sí. Pero aparte de eso, y algo que nos llama mucho la atención es, y que desde participación hemos abogado, es que se está fiscalizando a los partidos políticos de manera mínima en la ley, pero a los candidatos no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de la ley de partidos no se fiscaliza a los candidatos, los recursos que reciben los candidatos de manera individualizada, como pasó en el caso de Gonzalo Castillo, porque pareciera que quien recibía esos recursos era Gonzalo Castillo, no a través del partido en sí mismo, sino a través del candidato. Y eso es lo que hemos visto. Entonces, lamentablemente, en la ley de partido no se contempla a el candidato como ente de monitoreo y fiscalización. Y ahora bien, también entregar informes. Se entregan unos informes, pero no dice qué sanciones hay para esos informes. Entonces, yo te no entrego no hay garras. No hay garras. Yo te entrego unos informes maquillados, unos informes carentes de verdad, con documentos, vamos a decir, maquillados, no sé, vamos a con suponer, cualquier tipo de recibo. Exactamente. Y no hay en sí mismo, la ley no contempla ninguna sanción, solamente que entreguen un informe. Así mismo dice la ley. Lo cual, de hecho, se constituye en un estímulo para que hagan lo que quieran. Exacto. Lady, yo tengo una inquietud. Pero déjame decirte algo, Germán, y ahora que traemos los temas de los partidos. La ley de lavado de activos manda a la Comisión de Lavado de Activos a la inclusión de personas e instituciones de manera voluntaria como sujetos obligados de la ley de lavado. Y desde Participación Ciudadana y otros colectivos hemos demandado en reiteradas ocasiones la importancia de incluir a los partidos políticos como sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Entonces ahora hacemos el llamado porque no depende. Esa solicitud no depende de los partidos políticos, no depende de otro órgano, depende de la voluntad de este consejo, de decir, los partidos políticos son sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Y eso es una potestad que tiene ese consejo. Entonces ahora hacemos el llamado, y lo estoy diciendo aquí, Edith, porque ha sido ya una reiterada solicitud, y ahora mismo hay una coalición de organizaciones de sociedad civil que hemos solicitado a la Junta Central Electoral y también al Consejo de Lavado de Activos, reuniones para abordar este tema y la importancia, a raíz de lo que seguimos viendo, de incluir a los partidos políticos como sujetos obligados. En el expediente, Lady, se menciona varias veces al expresidente Danilo Medina. Así es. ¿Tú crees que Danilo Medina deberá ser llamado en algún momento en relación a todo esto? ¿Acaso será Donald Guerrero el máximo responsable de toda esta trama? ¿O José Ramón Peralta, a una puerta del presidente Danilo Medina? Nosotros no sabemos cuál va a ser la estrategia. Pero es posible del que lo Ministerio llamen. Público. Bueno, en la medida de coerción y también en la orden de allanamiento, en varias ocasiones se menciona al presidente Danilo Medina. Es más, en la orden de allanamiento, el primer llamado que hace es que el presidente instruyó a que buscaran dinero de todos los lados, ¿verdad? Entonces, obviamente entendemos, aunque ahora mismo no está imputado, acuérdense
que el Ministerio Público puede tener una ampliación de la acusación. Y en esa ampliación de la acusación sí puede llamar al presidente, al expresidente Danilo Medina a sentarse en el banquillo, pero hay que entender algo. El Ministerio Público ha tenido que tener delaciones premiadas. Y eso ya lo sabemos, tenemos el caso de Mimilo Jiménez y otros. Bolívar Ventura Y otros en sí. Y esto se debe a que estos niveles de corrupción y esta estructura es difícil de ir rastreando quiénes son los actores principales, hacia dónde fluye el dinero, cómo se hizo este entramado. Entonces, el rol de cada quien. El rol de cada quien. Entonces, por eso se necesita, y lo vimos en el caso de Odebrecht, y se utiliza a nivel internacional también, las delaciones premiadas, para ir pudiendo fortalecer los expedientes, porque hay cosas que realmente el Ministerio Público, a pesar de tener una investigación y durar un año entero investigando, necesita ir uniendo piezas, y esas piezas se unen a través de las delaciones premiadas. Entonces, por eso es importante ir viendo, a ver, porque puede ser que dentro de esos mismos imputados hay algunos que quieran ir ¿Tú prevés negociando. que alguno vaya a colaborar? Puede ser, el que tenga menos niveles, usualmente lo que hacen los imputados es que el que tiene el cargo menor o la incidencia menor en el delito trata de negociar con el Ministerio Público. Este expediente presenta varios empleados, por ejemplo, abogados, gente que estaba en oficinas de abogados, también vuelve a recoger el tema de Francisco Pagán, que es operador, y todos los demás. Una cosa es quizás la preocupación de que se sea selectivo con el tema de la corrupción. Es decir, nosotros hemos tenido casos que tuvimos la operación 13, que era de este gobierno, pero al tener exfuncionarios de relevancia como el ex candidato, el mismo partido reacciona, y el PLD llamó incluso a una rueda de prensa. Y ellos entienden, primero, que esta es una acusación de carácter político, que está detrás el presidente de la República, y ponen en duda la independencia del Ministerio Público. Dos cosas diré: penoso, bochornoso y vergonzoso. Ahí dije tres. El accionar del PLD. ¿Por qué? Porque el accionar del PLD, en este caso, debió ser distanciarse de estos procesos y sumarse al deseo colectivo que tiene la sociedad dominicana de contar con un país más transparente, más justo, libre de corrupción, porque se supone que esos son los preceptos que dieron inicio y raíz al mismo PLD como gobierno, como opción de gobierno, como partido, hablando de Juan Bosch, vamos a decir, ¿verdad? Y es penoso porque se está llamando a boicotear este proceso, a politizar, porque quienes lo están politizando son ellos mismos con sus declaraciones. Pero aparte de que se pretende politizar, vamos a decir que ese accionar es lamentable, porque cuando vemos sobre todo lo que pasó en el Palacio Nacional, podemos decir, en el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia, exacto, en el Palacio de Justicia podemos decir que es un atentado a uno de los poderes principales, de la democracia dominicana. Pero una demostración encabezada por legisladores. Pero Increíble. tú sabes, parte de legisladores es que esos que están militando ahí, esos que hicieron ese desastre, vamos a decir, no se dan cuenta que si de ser cierto esas acusaciones, ellos son víctimas de la corrupción. Eso es lo más perverso que podemos ver, lo más como sorprendente. ¿Por qué? Porque si no tenemos garantías sociales, si tenemos educación deficiente, salud deficiente, carreteras deficientes, mucho se debe a la corrupción. ¿Tú crees que el sistema de justicia, la judicatura y la misma estructura del Ministerio Público está preparado en el país para dar a cada quien lo que le toca? Mira, yo creo que en el caso del Ministerio Público, a pesar de todos los esfuerzos que ellos están haciendo, los niveles de corrupción, yo creo que hasta para ellos ha sido sorpresivo. Tenemos más, creo que son ya 8 casos de corrupción, grandes casos de corrupción que está llevando este Ministerio Público, con recursos limitados, pero no solamente con recursos limitados quizás financieramente para perseguir esa corrupción, sino también con recursos humanos limitados. Fíjense que son los mismos fiscales, el mismo personal técnico. Hay que decir que para perseguir esa corrupción no solamente tú estás viendo los fiscales, hay un trabajo detrás,
¿Cuál es el trabajo detrás? Están los técnicos que están trabajando, los peritos, Las los labores de auditores, inteligencia. los labores de inteligencia, el trabajo que está haciendo también la unidad antifraude de la Contraloría, que se está sumando a estos trabajos de investigación y profundización de la corrupción, que es un trabajo extraordinario. El trabajo como actor civil de los abogados en representación de los robados, de la recuperación del patrimonio público. Entonces, hay que decir que realmente yo creo que a pesar de que tenemos muchas esperanzas expuestas en este Ministerio Público, porque sabemos que es un Ministerio Público íntegro, transparente, independiente, que a pesar de lo que ha dicho el PLD, hay que estar consciente de que primero, doña Milagro Germán, Milagro Germán está en cultura. exacto, Miriam Germán. digo, doña Miriam Germán, Saludos perdón. para Milagro. Exacto, para Milagro. Vamos, Doña Miriam Miriam Germán goza de toda la credibilidad de la sociedad dominicana, uno. Jenny Berenice y Wilson Ni Camacho hablar. igual gozan de ese mismo respeto a la sociedad dominicana, pero dicen que es político. Pero hay que decir que el ejercicio de ellos como fiscal se ha dado más en el gobierno del PLD, porque ambos entraron en el gobierno, haciendo carrera en el gobierno del PLD. Buena observación. Entonces, eso hay que verlo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir? Y mira, aquí no estamos para defender. Ahora, ellos están acusando a otro partido. Si ellos tienen pruebas, que lo depositen en el Ministerio Público, ¿verdad? Ahora bien, es un discurso absurdo, contrario y lesivo al Estado Social Democrático y de Derecho. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un llamado de marginación a ese Ministerio Público. Ese Ministerio Público que nació, que se fortaleció, que creció dentro de su gobierno. No, y que si los resultados son de condena al final, como anhela Claro. este pueblo, ellos pierden dos veces. Lady, yo quiero preguntarte si tú has observado algo que a mí me parece llamativo. El Francisco Javier García, que es el jefe de campaña, el profesor Melanio Paredes, que entrevisté ayer para un programa de radio Cuentas Claras, y ¿cuál es el otro? Y hay otros dirigentes que han hablado, Mariotti, Charles Mariotti, se centran en Gonzalo, y a mí me llama la atención que no hablan de Donald Guerrero ni José Ramón Peralta, es parte de una estrategia, ya estamos hablando del punto de la estrategia política, Sí. tú como observadora de ese tema, estudiosa de ese tema, ¿qué ves ahí? Como que se quieren centrar en, ¿será por la preeminencia siendo candidato o no le importa la suerte de José Ramón Peralta? Mira, yo desconozco cuál es la estrategia del PLD en este caso. Ahora, quizás se centran en Gonzalo Castillo porque, como dijimos, es el que dentro de los altos funcionarios es el que tiene los delitos quizás más fácil de ir corroborando con sus abogados, ¿verdad? De ir defendiendo. ¿Por qué? Porque los otros, obviamente, estaban eran parte principal de esa estructura, eran cabecilla principal de esa estructura y quizás se entiende que o ellos sabrán o tendrán información de que las pruebas que tiene el Ministerio Público son irrefutables frente a estos dos imputados. Ahora bien, el día de ayer Jenny Berenice, la magistrada Jenny Berenice estableció, o en la medida de cohesión se estableció también, de que el imputado, en este caso Ramón Peralta, tenía información privilegiada de este proceso. Le encontraron dispositivos. Exacto, tenía vamos a decir, información que no debía tener. Eso quiere decir que tenía persona infiltrada o cómo le llegó la información, nosotros no lo sabemos. Entonces, parecería que quizás las cúpulas de ese partido, del PLD, tienen información, que la desconocemos nosotros, obviamente, de que esa acusación, en el caso de ellos dos, son las más sólidas. Y quizás por eso se ve que hay un vuelco más a apoyar al candidato. Pero también por razones evidentemente de trascendencia, o sea, sí. Era el candidato presidencial del partido. Era el candidato presidencial, Aunque pero no, recuerde que él estaba ausente. Nosotros Él se había quitado, como dicen. Mira, realmente, aún siendo candidato,
uno no veía la figura de Gonzalo como el candidato, tú veías la máquina del PLD como los candidatos del PLD detrás de la figura de Gonzalo, que como dijimos era la más cara de la historia, porque yo creo que, y a mí me tocó estar sentada aquí en otros programas hablando del uso abusivo de los recursos del Estado en la campaña en este caso del PLD a la presidencia, porque señores, nosotros prendíamos la televisión y te salía Gonzalo, le escuchábamos en la radio, te salía, o sea, era en todos los lados. Yo creo que habían hasta Gonzalo memes. estaba hasta en el arroz. Mire, yo me recuerdo que habían hasta memes que en eso mismo, que Gonzalo en el Bravo, o sea, eran cosas que ya el dominicano ya lo comenzó hasta normalizar y Caricaturizar. Mira, por eso mismo. Tenemos que terminar, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta que es un televidente. Sí. La ley de partidos, dice, ha sido aprobada por el PRM. O sea, Así en es. este momento. Bueno, ha sido aprobada por el PRM porque tiene mayoría, pero te puedo decir que Con todos, las falencias que exacto, tiene. que todos los partidos, todos, incluyendo el PRM con mayoría, fue irresponsable. Fueron irresponsables porque no acataron el deseo del pueblo dominicano. Ahí nos sentamos 1 año y medio trabajando esas leyes de partido para que el pueblo dominicano tuviera contienda electoral equitativa, transparente, justa, con financiamiento adecuado, porque obviamente la democracia tiene un costo, pero tiene que ser un costo racional y un costo supervisado y monitoreado. Con límites. Porque tú puedes decir, tú un país pobre. La realidad es que nosotros somos un país pobre y esa corrupción que vemos ahora, de ser cierta esa corrupción, mira, es una corrupción que es perversa, porque en un país pobre donde no hay un sistema educativo eficiente, donde las clínicas se están cayendo, donde los caminos vecinales no existen, donde tú tienes ingenieros que sobrevalúan obras, sobrevalúan las obras, y tú dices, un camino vecinal, 30, 50 millones de pesos, creo que costaron, fueron 5, un ejemplo. Pero en ese entorno no hay una escuela, en ese entorno no hay ni siquiera un centro de atención primaria necesario. Entonces, ahí que tenemos que vernos, en eso que nosotros dejamos de percibir por la corrupción. Y que lamentablemente, cuando vemos la militancia del PLD marchando, que hay que estar claro que no todo el PLD es corrupto. Hay gente dentro del PLD que es seria. Y yo sé que me imagino que deben sentirse en algún momento con niveles de hartazgo dentro de su propio partido cuando ven casos así, sobre todo cuando tú ves que se está defendiendo lo indefendible, porque hay que dejar en un Estado democrático como el que tenemos y como ha demostrado que se está haciendo un ejercicio apegado al derecho, al debido proceso, porque tienen todas sus garantías judiciales y la tutela judicial está ahí también. Entonces, lo que debe hacer el PLD es distanciarse de esos procesos y decir que cursan su el debido proceso, o sea, demandar, eso sí, el debido proceso, ponerle abogados si no lo tutela, necesitan, ponerle abogados si lo entienden, pero de ahí a llamar a sus militantes a salir a marchar, a poner en juego la paz social y el orden social, es otra cosa. Eso es otra cosa, eso es bochornoso y indignante, sobre todo ahora que, como vimos, hay un llamado, hay una cumbre a nivel nacional, o sea, a nivel internacional que se está ejecutando en República Dominicana y lo que se quiere también es causar caos y revueltas. Bueno, Lady, te agradecemos mucho esta mañana que hayas estado aquí. Lady Blanco. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada de Participación Ciudadana. Gracias por estar esta mañana. Tenemos mucho más todavía. Vamos a ir a la pausa. Me gusta cómo Lady enfoca. Bueno, pues así. Ganábamos 2 veces. Sí. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.